Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Era la primera vez que una mujer juramentaba como Presidenta de la República del Perú. Que cumpliré y ha de cumplir la Constitución Política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Dina Ercilia Boluarte Segarra, de 60 años, pasó a la historia con su primer mensaje a la nación. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Nos corresponde. Pero ¿qué desencadenó esta situación política que ya tiene nuevo gabinete? El cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío. Sí, juro. Ha habido un golpe de Estado. El expresidente Castillo nos ha sorprendido. ¿Cuáles fueron los sucesos que llevaron a Dina Boluarte a colocarse la banda presidencial con miras a terminar su mandato? Desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Dina Ercilia Boluarte Segarra nació en Chalhuanca, Apurímac, el 31 de mayo de 1962. Tiene 60 años, madre de 2 hijos, abogada de profesión de la San Martín de Porres, donde hizo estudios de posgrado. Fue candidata a la alcaldía de Surquillo en el 2018 por Perú Libertario, nombre anterior de Perú Libre. Hermanos y hermanas surquillanas, tu voto y tu conciencia no la regales ahora. Partido al que se enlistó en el 2016, pero fue en el 2021 que decidió postular como candidata a la primera vicepresidencia de la República en la fórmula de Pedro Castillo. Así participó en uno de los debates donde se enfrentó a Patricia Juárez. Las manos del profesor Pedro Castillo y el grupo de plan de gobierno están limpias. Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, la señora Keiko Fujimori. Sin imaginarlo, su partido ganó las elecciones presidenciales y se convirtió así en una férrea defensora de Pedro Castillo. Y desde acá le decimos al Congreso, no a la vacancia, que se respete los 5 años que la Constitución ampara a nuestro presidente. Sin embargo, su talón de Aquiles fue el cargo que ocupaba como funcionaria en la RENIEC, al cual no renunció pese a que postulaba a la vicepresidencia. También se le cuestionó por firmar como integrante del club Apurímac cuando ya era funcionaria pública. En febrero de este año se fue expulsada de Perú Libre, según ella, por opinar distinto a Vladimir Cerrón, a quien antes defendía con vehemencia. Entonces, cuando tú me dices de Vladimir Cerrón corrupto, es el Poder Judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir para cortarle los pies y las manos, porque seguramente igual no se daba la unidad de la izquierda, el candidato natural de Perú Libre para estas elecciones 2021 iba a ser el doctor Vladimir Cerrón.
Asumió el Ministerio de la Mujer durante casi un año, pero cuando Betsy Chávez fue elegida como premier el pasado 25 de noviembre, Boluarte dio un paso al costado. La relación con el jefe de Estado se debilitaba, ya no era quien salía a respaldarlo, hasta que el miércoles pasado todo se quebró. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. La primera reacción de Boluarte fue a través de su cuenta de Twitter, rechazando el golpe de Estado. Por su lado, el Congreso votaba a favor de la vacancia de Castillo y el presidente José Williams, quien asumió el mandato del país por unos segundos, solicitaba la presencia de Dina Boluarte, quien fue recibida con honores a las 3:52 de la tarde. Quien fue vicepresidente de la República y en pocos minutos se convertirá en la primera presidenta del país. En este momento se saluda con el presidente del Congreso. Eran sus primeras palabras como presidenta del Perú, en las que dejó clara su intención de seguir en la presidencia hasta el 2026, poniendo en duda un posible adelanto de elecciones. Desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas. Y así llegó su mensaje a la nación. Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. Recibió el respaldo de la presidenta del Poder Judicial, Elba Barrios, y de Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Luego se dirige a Palacio de Gobierno, donde se le rinden los honores como la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y el trabajo aquí en Palacio tiene que ser un trabajo en equipo, evitando, como siempre, y recomiendo esto, el teléfono malogrado, porque eso hace mucho daño. No se puede quebrar la confianza entre uno y otro compañero. Pero Boluarte no perdió tiempo e inició las primeras reuniones con el Tribunal Constitucional. Recibió la visita del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, y se reunió con la fiscal de la Nación. Todo mientras se realizaba un allanamiento en Palacio. Durante su segundo día de mandato, salió muy temprano de su casa en Surquillo. Quiero agradecer a la prensa esa preocupación por querer saber la información de primera mano. Yo les voy a atender con sumo gusto allá en Palacio de manera muy fraterna. Les voy a agradecer por respeto a los vecinos y a mi familia también. Una vez en Palacio se animó a dar sus primeras declaraciones a la prensa. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Estaba con tan buen ánimo que se puso a bailar en un homenaje a la Virgen de la Asunción, patrona de Lampa, en Puno. Pero luego del baile tocaba sentarse con las distintas bancadas que llegaron a Palacio. La búsqueda de un gabinete que tenga representación y que además conozca, sepa y que sea un gabinete técnico. El primer gabinete debe ser un gabinete de ancha base, transparente, técnico y de preferencia de que ese gabinete no tenga ningún congresista. Entonces yo creo que sí es necesario irnos a un proceso de elecciones adelantadas, aunque esta es una posición mía, personal, no hablo a nombre mío acá, pero esto tiene que venir necesariamente de ciertas reformas políticas como la bicameralidad, la renovación del Congreso, la reelección parlamentaria. La bancada Perú Bicentenario desde un inicio planteó, si había vacancia del presidente, obviamente debía convocarse a nuevas elecciones.
y la bancada de Fuerza Popular va a acompañar el gobierno en todo aquello que signifique para el país, digamos, el desarrollo, el crecimiento. Muy cerca de ahí, algunos manifestantes que exigían nuevas elecciones y cierre del Congreso se enfrentaban a la policía, causando destrozos. Hubo heridos y detenidos. La mañana del viernes, la mandataria no descartó un adelanto de elecciones, pero sí que no era el momento para una asamblea constituyente. La Constitución, cuando se juró el cargo hace 2 días, dice hasta el 2026. Sin embargo, si la sociedad y si es que la situación amerita, adelantamos elecciones en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, pero creo que este no es el momento. Ahorita el Perú está atravesando una crisis política. Mientras en el interior del país, como Ica, Ayacucho y Puno, las protestas continuaban. La presidenta participaba en la ceremonia por el Día del Ejército, donde resaltó la unión de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el sábado, luego de 3 días, juramentó a su gabinete encabezado por Pedro Angulo como primer ministro. Abogado de profesión y exdecano del Colegio de Abogados, fue además fiscal superior del Ministerio Público. En el Ministerio de Economía, Alex Contreras. Se desempeñaba como viceministro de Economía desde la época de Pedro Franque, ingeniero económico. Ha trabajado durante varios años en el Banco Central de Reserva. En Interior está César Cervantes, en Justicia José Andrés Tello y en el Ministerio de Defensa Luis Otárola. En una de las carteras más importantes, en Salud, está Rosa Gutiérrez y la ministra de la Mujer es Grecia Rojas. Y en el Ministerio de Educación, Patricia Correa. Pasadas las 3 de la tarde, la mandataria se dirigió a la nación. Quiero asegurarles que he trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país. Además, se refirió a las protestas. La misma que es aceptada dentro de la Constitución, respetando los derechos humanos y la integridad de las personas. La policía tiene claras estas órdenes, así como también el ejercicio legal y legítimo de la autoridad para mantener el orden público. Dina Boluarte asume un rol distinto y ahora tiene la gran responsabilidad de gobernar con miras a hacer crecer la economía, traer la tranquilidad a todos los peruanos que solo quieren salir adelante en un país que les garantice una mejor democracia.